Soy Paul Hebert, de Wicked Tuna. Oye, Paul, ¿cuál es tu equipo de béisbol favorito? Los Boston Red Sox. Paul Hebert era más que un simple pescador Wicked Tuna. Era un hombre con grandes sueños, un espíritu intrépido y una sonrisa que iluminaba la cubierta. A los fans les encantaba su energía a la pantalla. Pero lejos de las cámaras, Paul enfrentó tormentas mucho más grandes que cualquiera el mar. Detrás de las risas y las emocionantes capturas había luchas personales, problemas legales y momentos desgarradores que pocos conocían. Su vida es una mezcla de triunfo y tragedia, de perseguir peces y librar batallas que la mayoría nunca vio. Únete a nosotros mientras analizamos de cerca su vida desde el principio y descubrimos sus luchas, secretos y lo que realmente sucedió. De una familia de pescadores a la fama televisiva, Paul Hebert nació el 15 de febrero de 1965, Marshfield, Massachusetts. Era el menor de 6 hijos, una familia de pescadores unida. Sus padres, Estelle y Donald Hebert, lo criaron junto con sus hermanos mayores, Donald, Bruce, Denny, Kenny y Gary. Los Hebert vivían y respiraban pesca. Al crecer las tradiciones costeras de Nueva Inglaterra, Paul estuvo rodeado de barcos, el océano y el arduo trabajo que conllevaba la vida el agua. Desde muy joven, Paul y su hermano Bruce ayudaron todo lo que pudieron. Comenzaron raspando musgo de las rocas y luego se unieron a su padre su barco de fiesta, el White Lady. Aprendieron lo básico, lanzando cebo, limpiando equipos y observando a la tripulación manejar las tareas diarias de pesca. A los 8 años, Paul hizo una captura que la mayoría de los pescadores experimentados envidiarían. Capturó su primer atún rojo, que, según los informes, pesaba más de 500 kilos. Ese momento no solo lo enorgulleció, sino que también mostró hacia dónde se dirigía su vida. Sus padres lo criaron con valores que se quedaron grabados. Respeta la pesquería, cuida tu equipo y siempre asume tu propia responsabilidad. Más tarde, Paul se graduó de Marshfield High School, pero sus verdaderas lecciones provinieron del océano. El mar le enseñó disciplina, instintos y un impulso que lo ayudaría durante años. El camino de un pescador y los grandes descansos. Antes de las cámaras de televisión, Paul trabajaba como carpintero. Pero la vida cambió cuando tuvo un accidente grave que lo dejó con fracturas las piernas y lesiones la espalda. Las lesiones lo obligaron a dejar la carpintería. Aún así, Paul no dejó que eso lo detuviera. Obtuvo su licencia de navegación, comenzó un negocio de alquiler de barcos y regresó al mar a tiempo completo. 1997. Fue noticia cuando capturó un enorme tiburón mako de 700 kilos. Una captura lo suficientemente grande como para aparecer el periódico Old Colony Memorial. Su carrera dio otro giro cuando ingresó al mundo de la televisión. Paul se unió a Wicked Tuna la temporada 2 de 2013 como primer oficial tuna.com, trabajando junto a su amigo de toda la vida, Dave Curraro. La asociación no duró mucho la pantalla, pero le abrió la puerta a Paul para brillar como capitán. La temporada 3 dirigía Misko Sambuca y la temporada 4 se había mudado a Kellyanne. La temporada 5 de 2016, Paul tomó el mando de Wicked Pisa, un barco de 12 metros construido a medida que se convirtió su embarcación característica. Fue Wicked Pisa donde creció la reputación de Paul. Los espectadores admiraban su espíritu competitivo y su estilo directo. Temporada tras temporada, demostró que podía seguir el ritmo de los mejores capitanes el agua.
Su mayor victoria se produjo la temporada 10 de 2021, cuando Wicked Pisa capturó 15 atunes por valor de $53,330, lo justo para vencer al hard merchandise de Dave Marciano por el primer puesto. Wicked Tuna, el viaje final. Paul se mantuvo constante durante los últimos años del programa. La temporada 13 de 2024, que resultó ser la última temporada, terminó como subcampeón con 12 atunes por valor de $77,088, solo un poco por detrás del Fat Tuna de Bob Cook. También participó Wicked Tuna, Outer Banks, donde llevó su estilo de pesca del noreste a las aguas de Carolina del Norte. Competir un lugar diferente significó enfrentarse a nuevos rivales, aguas desconocidas y un conjunto de desafíos completamente nuevo. Pero Paul lo manejó con su coraje habitual. Wicked Tuna sí era más que solo entretenimiento. Les dio a los espectadores una mirada de cerca a una de las industrias más antiguas de Estados Unidos. La serie siguió a los pescadores comerciales de atún Gloucester, Massachusetts, mientras luchaban por capturar atún rojo del Atlántico, el Atlántico Norte. Los equipos compitieron para ver quién podía ganar más dinero con sus capturas, pero también tuvieron que seguir estrictas regulaciones estadounidenses sobre límites de tamaño y cuotas estacionales. Estas reglas tenían como objetivo proteger el futuro del atún rojo. El programa se emitió National Geographic del 1 de abril de 2012 al 26 de mayo de 2004. Después de 13 temporadas, la cadena anunció su cancelación en agosto de 2024. Mientras tanto, el programa se expandió con Wicked Tuna, Outer Banks. Y después de su 8ª temporada, National Geographic lo retituló Wicked Tuna, Outer Banks Showdown 2022. Para Paul, el final de Wicked Tuna marcó el cierre de una larga y exitosa trayectoria televisiva. Sus años la serie mostraron no solo su habilidad como pescador, sino también su determinación y la conexión que tenía con los fanáticos que respetaban su viaje. Incluso cuando las cámaras ya no grababan el mar, todavía había momentos que capturaban el espíritu del programa. Uno de esos tuvo lugar lejos de mar abierto, pero aún así transmitió la misma energía que los fanáticos habían llegado a amar, detrás de las cámaras del muelle. No era un día para pescar, pero los capitanes de Wicked Tuna todavía estaban vestidos para mares tormentosos. 5 pescadores estaban de pie el muelle, el puerto de Gloucester, con pantalones de lluvia de color naranja brillante y capuchas de color amarillo neón. Detrás de ellos, el cielo estaba pesado y gris. Un fotógrafo se agachó cerca, tomándoles fotos de pie con las piernas separadas y los brazos cruzados, con aspecto serio. Para que la escena pareciera aún más real, un asistente roció agua sobre su equipo. Una docena de gaviotas volaban círculos y se zambullían el fondo. Estos hombres ya no eran solo pescadores. Eran estrellas de televisión preparándose para el lanzamiento de la 8ª temporada del programa. Habían pasado el verano pescando y filmando. Y aunque sus mentes estaban en el agua, las cámaras ahora eran parte de sus trabajos. Somos solo pescadores que tuvieron la oportunidad de hacer algo realmente genial, dijo Teya, capitán de Hot Tuna. El programa ya había creado una base de fans leales y estaban listos para más. Los capitanes de Wicked Tuna. Desde 2012, Wicked Tuna ha seguido a los pescadores de Gloucester, mientras luchan por ver quién puede obtener el valor más alto de sus capturas de atún. Una temporada. La serie lo muestra todo. La tensión de una gran pelea con un atún, los largos tramos de espera, las amistades
las rivalidades y los riesgos del trabajo. Es un programa amado en muchos países, que se transmite 172 naciones y 43 idiomas. El capitán Dave Curraro, que ha sido parte del programa desde el principio, es uno de sus competidores más exitosos. Su barco Tuna.com. Kama había ganado 4 de las primeras 7 temporadas, pero casi se pierde estar el programa por completo. Cuando los agentes de casting lo llamaron por primera vez, siguió ignorando el número desconocido de Los Ángeles. Finalmente, un día, permaneció la línea hecha el tiempo suficiente para que la persona que llamaba le pidiera que no colgara. Después de hablarlo con su tripulación, decidieron intentarlo. Curraro lo vio como una jugada de negocios inteligente. Con la pesca comercial no hay garantía de que vayas a ganar dinero. Explicó que su enfoque serio de la competencia ha hecho que algunos espectadores lo vean como el villano, pero insiste que me retratan como el villano, pero no soy yo absoluto. Paul Hebert comenzó como parte de la tripulación de Curraro, pero la temporada 5 tenía su propio barco, el Wicked Pisa. Pescador comercial de tercera generación, Paul había estado el agua desde que podía recordar. Le encantaba compartir una foto de su teléfono que lo mostraba cuando era niño enganchando un atún desde un bote de remos. Después de que un accidente lo dejara con ambas rodillas rotas, Paul temió que sus días de pesca hubieran terminado. Pero cuando Wicked Tuna llamó, Curraro se puso contacto con él con una oferta para unirse al programa. Paul aceptó, aunque el dolor persistente en sus piernas dificultaba la lucha contra los peces grandes. El regreso y reconocimiento de Paul Hebert. Una vez de vuelta al agua, Paul se lanzó al trabajo con determinación. El programa no solo le dio la oportunidad de pescar de nuevo, sino que también le brindó seguridad financiera. «Tengo un maldito fondo de jubilación», dijo con una sonrisa. Para Paul, cada momento la cubierta todavía traía emoción. «Cada pez al que te enganchas es como el primer pez que atrapaste», explicó. «Es una descarga de adrenalina». Más allá de su éxito el Wicked Pisa, Paul también se ganó el respeto por sus esfuerzos fuera del agua. 2014. Fue honrado por Operation Restored Warrior, por ayudar a recaudar dinero para los veteranos a través del torneo de pesca Warriors for Warriors, Nueva Jersey. El grupo le dio una medalla por su dedicación y apoyo. Paul lo llamó una de las experiencias más humildes de su vida y escribió a los veteranos: «Su servicio militar significa el mundo para mí», agradeciéndoles sus sacrificios. Su habilidad para la pesca también llamó la atención de revistas como Field and Stream, que presentó a Paul y a su hermano Bruce por su precisión y disciplina en la pesca de atún. Paul una vez compartió una línea del artículo que mostraba perfectamente su creencia, una preparación cuidadosa. Lo engarzan, lo enrollan la caña y ni siquiera lo miran. «Estos son gigantes. Tienes un enganche tu equipo. Fallará». Para Paul, esa atención al detalle no era solo un consejo, era el estándar por el que vivía. Una regla que había guiado toda su carrera. La lucha de Paul Hebert por una captura. Cuando comenzó la temporada de Wicked Tuna, el capitán Paul Hebert sentía la presión. La carrera para conseguir su primer pez del año ya había comenzado. Y todos los capitanes querían una victoria temprana. Paul tenía el barco más pequeño de la flota, el Wicked Pisa. Pero tenía una de las personalidades más grandes el agua. Su energía era inigualable, pero también lo eran los críticos que observaban para ver si podía cumplir. Para demostrar que estaban equivocados,
necesitaba predicar con el ejemplo y traer un atún grande. Mientras tanto, el fbbotuna.com con el capitán Dave Curraro estaba sacando enormes capturas. Dave tampoco era tímido al hacer saber al resto de la flota sobre su éxito. Para Paul, no se trataba solo de atrapar un pez. Se trataba de mantenerse al día con competidores como Dave, que ya había puesto el listón muy alto. Aún así, Paul mantuvo la calma, conociendo bien la personalidad de Dave. «Está todo bien», dijo, aunque se podía sentir la tensión entre los barcos. Y aunque Paul ahora estaba persiguiendo a Dave, valía la pena recordar que cuando Dave tuvo sus propias luchas el pasado, Paul fue quien lo ayudó a marcar y volver a la normalidad. Esa historia hizo que su rivalidad fuera aún más interesante. Y estaba claro que para Paul, esta temporada era mucho más que solo el pez. La vida después de Wicked Tuna. Cuando Wicked Tuna terminó su 13ª temporada 2024, el tiempo de Paul Hebert como capitán de televisión llegó a su fin oficialmente. Pero los fanáticos no pudieron evitar preguntarse qué le deparaba el futuro. A partir de 2025, el patrimonio neto estimado de Hebert ronda los $900.000, tal vez incluso más si se tiene en cuenta sus años de exposición televisiva, la pesca comercial y su ajetreado negocio de alquiler de barcos. Durante las últimas temporadas del programa, probablemente ganaba unos $10.000 por episodio. Ese cheque de pago constante, combinado con la atención del programa, le dio la oportunidad de hacer crecer otras partes de su carrera. Su empresa de alquiler de barcos, Wicked Pizza Charters, se convirtió en una gran fuente de ingresos. Un solo Bluefin Charter hoy día puede generar más de $2.000. Y Paul realiza varios viajes una temporada. Su barco Wicked Pizza de 12 metros, construido a medida, sigue siendo su principal herramienta para el éxito. Está construido tanto para la pesca comercial de atún como para el alquiler de barcos, lo que lo convierte el centro de su trabajo, incluso después de que las cámaras dejaran de grabar. Con el programa terminado, Paul se ha centrado por completo en la gestión de sus alquileres y la pesca comercial, lo que demuestra que su carrera no necesita un foco de televisión para seguir funcionando con fuerza. Pero la vida de Paul no se trata solo de trabajo. También se trata de familia. Es padre de Adam y Ashley Hebert. Y aunque no han seguido sus pasos la pesca, Paul ha dicho que espera que construyan sus propias carreras estables, tal vez incluso trabajos más tradicionales. Esa esperanza proviene de su orgullo por su independencia y su profunda comprensión de los sacrificios que exige la pesca. Cuanto a su vida amorosa, Paul se ha mantenido muy reservado. Nunca ha revelado detalles sobre su ex esposa o su matrimonio. 2023. Una publicación de Año Nuevo Facebook lo mostró con una mujer, lo que provocó rumores, pero la publicación fue eliminada más tarde y nunca se ha referido a ella. Por ahora, su vida romántica sigue siendo un misterio. Si bien su vida personal permanece a puerta cerrada, su carrera en el agua ha sido todo menos tranquila. A lo largo de los años, las increíbles capturas de Paul han causado sensación y han sido noticia. Las grandes capturas que fueron noticia. La carrera de pesca de Paul Hebert comenzó mucho antes de Wicked Tuna. Atrapó su primer pez con solo 8 años mientras jugaba el bote de remos de su padre. Pero no era un pez cualquiera. Pesaba 584 kilos. Esa experiencia temprana marcó la pauta para una vida persiguiendo gigantes.
A lo largo de los años, el nombre de Paul se hizo conocido el mundo de la pesca, especialmente después de que Wicked Tuna lo pusiera a la televisión. Este año atrapé un pez que devolvió el dinero más alto 20 años, dijo Paul, recordando su captura récord de 2015. Fue el pez con el precio más alto Japón ese año, vendiéndose por más de $65 la libra. Eso significaba que $47 la libra volvían al barco de Paul, lo que sumaba un pago masivo. Fue una locura, dijo. Todo el mundo hablaba del pez de Paulie, pero no fue su mayor captura. En 1997, atrapó un tiburón maco mientras pescaba langostas. Su hermano, que estaba arponeando cerca, lo llamó para que viera al tiburón nadando con atunes. Paul lo enganchó con un sedal, pero era tan masivo que tuvo que ser destripado el mar porque su equipo de elevación no podía levantarlo. De vuelta al muelle, medía 6 metros de largo y pesaba 700 kilos, incluso después de ser destripado. Con capturas como estas, no es sorprendente que Paul se hiciera conocido por conseguir gigantes. Sus habilidades no eran solo cuestión de suerte. Provenían de toda una vida el agua, creciendo una familia donde la pesca era la forma de vida. Sus padres dirigían barcos de langosta y pesca, y sus 5 hermanos mayores también eran pescadores. El barco construido para el trabajo. La pesca de gigantes no se trata solo de habilidad. También se trata de tener el barco adecuado. Paul aprendió eso después de años de luchar contra mares agitados y largos viajes. Estos días, él y su tripulación suelen traer unos 30 atunes al año, pero eso a menudo significa permanecer fuera durante 3 o 4 días seguidos. Para facilitar la vida, Paul compró un barco y lo despojó por completo, convirtiéndolo su máquina ideal para la pesca de atún. Lo compré y lo destripé por completo hasta dejarlo un casco, dijo. No había ni siquiera un cable el barco. Lo desmonté durante 4 meses y rediseñé la distribución. Se aseguró de que tuviera una cabina y una ducha para que pudieran vivir a bordo durante los viajes largos, incluso si eso significaba perder un poco de espacio la cubierta. Lo que ganó fue comodidad. Y la pesca, eso importa. El barco también tiene un enorme enfriador de cuba que puede almacenar grandes cantidades de atún durante días. El atún quema el hielo, explicó Paul. Incluso usan la parte superior del enfriador como mesa de corte, deslizando el pescado bolsas aisladas que evitan que el hielo se derrita demasiado rápido. El momento de una entrevista, Paul estaba preparando una taza de café, la cabina 2 días después de un viaje de pesca, mientras observaba el clima. Esperaba entrar pronto, para evitar una tormenta. A veces el clima te mantiene adentro, dijo. Hacer esto como trabajo es realmente difícil, pero es todo lo que sé. Y una vez que atrapas uno de estos atunes gigantes, te enganchas. Todos somos adictos. Estamos arruinados. Simplemente te destruye. Esa mezcla de agotamiento, emoción y obsesión es lo que ha mantenido a Paul marcha todos estos años. Pero, ¿sabías que 2015? Los fanáticos de Wicked Tuna se sorprendieron cuando Paul Hebert, uno de los capitanes más coloridos del programa, se encontró serios problemas legales? Los cargos de fraude. Los fiscales federales lo acusaron de fraude al Seguro Social y Medicaid. Las afirmaciones fueron claras. Entre 2010 y 2013, Paul había aceptado más de $44,000, beneficios por discapacidad, mientras seguía trabajando. Cuando solicitó por primera vez los beneficios 2009,
Paul le dijo al gobierno que no podía trabajar ningún trabajo. Dijo que no podía caminar correctamente, levantar objetos pesados ni siquiera conducir largas distancias. Con base esa solicitud, comenzó a recibir pagos 2010. Pero, mientras esos beneficios estaban llegando, Paul también estaba apareciendo. Wicked Tuna, comenzando su segunda temporada 2012. La televisión. Los espectadores lo vieron manejando grandes cañas de pescar, luchando contra enormes atunes rojos y arponeando peces que pesaban cientos de kilos. Los fiscales argumentaron que esto demostraba que era capaz de realizar un arduo trabajo físico. También dijeron que no actualizó al gobierno sobre su nuevo trabajo e ingresos, algo requerido por ley. No solo cuestionaron su capacidad física, también lo acusaron de mentir sobre no tener vehículo ni activos cuando, de hecho, era dueño tanto de un coche como de una casa. Esto fue un duro golpe para la imagen pública de Paul, especialmente porque el programa lo había convertido en un rostro familiar los hogares de todo el país. Los funcionarios federales no se contuvieron sus críticas. Philip M. Coyne, un agente especial a cargo del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo que es indignante que Paul Hebert fingiera estar discapacitado y ser pobre para cobrar los beneficios de Medicaid, mientras al mismo tiempo protagonizaba como capitán de un barco pesquero un programa de telerrealidad nacional. Esas palabras dolieron, y la presión estaba sobre Paul para enfrentar las consecuencias. Declaración de culpabilidad y sentencia. Enero de 2016. Paul decidió declararse culpable de fraude al Seguro Social y Medicaid. Esta declaración se produjo después de negociaciones con los fiscales. Su abogado defensor, Paul Ball, trató de enmarcar la situación de manera diferente. Dijo que Paul había solicitado los beneficios antes de conseguir el trabajo televisión y que el acuerdo al que llegaron con los fiscales era justo. «Es lo que negociamos», explicó Bolle después de una de las audiencias judiciales. Pero incluso con esa explicación, los hechos no estaban a favor de Paul. Había seguido cobrando beneficios durante años mientras obtenía ingresos de la pesca y la televisión. Junio de 2016 llegó el día de la sentencia a un tribunal federal, Burlington, Vermont. Paul evitó la pena de prisión, pero fue sentenciado a 4 años de libertad condicional. Fue multado con $5,000 y se le ordenó devolver más de $53,600 restitución. Su libertad condicional fue transferida a Massachusetts, donde vivía. El gobierno había dejado claro que no declarar los ingresos mientras se cobraban los beneficios por discapacidad era un delito grave, especialmente para alguien, el ojo público. Los fans del programa tuvieron reacciones encontradas. Algunos sintieron que había sido descuidado y que debería haberlo sabido mejor. Otros creían que había cometido un error, pero que no merecía ir a prisión. El propio Paul no dijo mucho públicamente, pero la sentencia cerró un capítulo estresante en su vida. Aún así, era imposible ignorar el hecho de que este escándalo lo seguiría durante años. Avanzando después de la tormenta, incluso con los problemas legales, Paul no se alejó de la pesca. Había estado Wicked Tuna desde 2012, y su papel en el programa no terminó debido al caso. La serie de National Geographic continuó siguiendo a los barcos con base Gloucester, que perseguían atunes rojos gigantes, y Paul siguió siendo una de sus personalidades destacadas. Pero el escándalo se convirtió parte de su historia pública. Fue un recordatorio de que la vida en el mar no era la única batalla que había enfrentado. También había capeado una tormenta a tierra. Como señaló su abogado, el caso de fraude comenzó mucho antes de que el señor Hebert tuviera la suerte de conseguir el trabajo, Wicked Tuna,
Pero el hecho de que se superpusiera con su tiempo la televisión nacional hizo que fuera imposible ignorarlo. Para Paul, este período fue una mezcla de desafíos y lecciones. Mostró cuán rápido podía cambiar la opinión pública y cómo los errores fuera del agua podían ensombrecer el éxito ella. Aún así, siguió pescando. Siguió apareciendo el programa y siguió adelante incluso cuando el recuerdo de los cargos de fraude persistía. Para un hombre que una vez dijo: «Una vez que atrapas uno de estos atunes gigantes, te enganchas. Todos somos adictos. Estamos arruinados». Parecía claro. No importa lo que sucediera a tierra, el mar seguía siendo el lugar al que Paul Hébert realmente pertenecía. Hablando de eso, una entrevista reciente, Paul Hébert nos dijo que su vida siempre ha estado ligada al mar. Echemos un vistazo a los detalles. Lo que contó la entrevista. Es un pescador comercial de tercera generación nacido en una familia donde la pesca no era solo un trabajo, era la forma de vida. Ambos de sus abuelos se ganaban la vida pescando. Su padre hizo lo mismo, y sus 5 hermanos mayores siguieron el mismo camino. El propio Paul comenzó cuando tenía solo 8 años. Aquel entonces, las cosas eran diferentes. «No usábamos una caña y un carrete para el atún», explicó Paul. Cambio, usaban un sedal, solo una cuerda, para atrapar peces enormes. Todavía recuerda estar un bote de remos con un pequeño motor de 4 caballos de fuerza, persiguiendo atunes antes de que fuera incluso un adolescente. La pesca lo llevó de Gloucester a Cape Cod. Pero esos viajes no fueron rápidos ni fáciles. Los viejos tiempos usaban barcos lentos para la langosta, por lo que llegar a los lugares de pesca requería mucha planificación. Cargaban el barco con hielo, cebo, aparejos y comida, y a veces viajaban durante 100 kilómetros a solo 9 nudos. Eso significaba vivir el barco durante una semana o 2 seguidas, sin la comodidad de hoteles, grandes luces o generadores. No teníamos nada de eso aquel entonces, cuando los hombres eran hombres, dijo Paul. Ahora las cosas son más fáciles, pero recuerda esos tiempos difíciles con orgullo. Paul ha sido parte de Wicked Tuna desde el principio. El momento de esta entrevista, el programa acababa de terminar su 10ª temporada y estaba a punto de comenzar la 11ª. La nueva temporada tenía algo especial. Cada barco estaba sacando a un veterano de Wounded Warriors para mostrarles el trabajo. Paul llamó a estos veteranos los verdaderos héroes y dijo: «Ellos son la razón por la que tenemos lo que tenemos aquí. Luchan por nuestra libertad». Pero el camino de Paul hacia el programa no fue sencillo. 2005. Años antes de que existiera Wicked Tuna, Paul sufrió un terrible accidente. Mientras trabajaba con un martillo neumático, cayó por el hueco de un ascensor y se rompió ambas piernas por las rodillas. Se despertó 11 días después en el Hospital General de Massachusetts y pasó años cirugía y rehabilitación aprendiendo a caminar de nuevo. Terminó viviendo con su madre porque no podía cuidarse solo. Cuando los productores de Wicked Tuna comenzaron a buscar capitanes, enviaron cámaras y preguntas a cientos de pescadores. Paul ni siquiera estaba pescando ese momento. Su amigo y compañero capitán Dave Carraro llamó para ver cómo estaba y le preguntó si podía subir a un barco. Paul dijo: «Oh, no, absoluto». Pero Dave le sugirió que simplemente viniera a sentarse su barco. Cuando Paul llegó, había cámaras y productores por todas partes. Uno de ellos lo reconoció de inmediato y le preguntó: «¿Dónde has estado?» «Te amamos».
Paul, con su estilo audaz habitual, dijo: «He estado Vermont aprendiendo a caminar de nuevo». No importó que no estuviera pescando ese momento. Este era un programa impulsado por la personalidad. Y la energía de Paul destacó. Mientras que otros pescadores dieron respuestas tranquilas, Paul dejó clara su emoción. Cuando se le preguntó sobre el pez más grande que había pescado, respondió: «He pescado peces de 500 kilos. Eran jodidamente enormes». Eso fue todo lo que hizo falta. Los productores sabían que tenían que tenerlo el programa. Pasión, desafíos y la mejor pintura antiincrustante. Verás, la pesca no es solo la carrera de Paul. Está sus venas. Admite que ahora es más difícil de lo que solía ser debido a las regulaciones más estrictas, pero entiende por qué están vigentes. El pasado, algunos países daban a sus pescadores enormes cuotas de atún. Pero esos pescadores a menudo capturaban mucho más de lo que se les permitía sin ser castigados. Esa sobrepesca dañó las poblaciones de atún, y las reglas de hoy ayudan a protegerlas para el futuro. Junto con la pesca, Paul también se preocupa profundamente por sus barcos y lo bien que funcionan. Desde que consiguió su primer barco para el programa, ha estado usando la pintura antiincrustante BOP-TSF de Seahawks. Primero escuchó sobre ella de Dave Curraro, quien le dijo que se pusiera contacto con Mike Taber, un representante de Seahawk Paints. Paul lo probó y quedó enganchado. Es literalmente la mejor pintura antiincrustante que puedes poner tu barco, dijo sin dudarlo. Ha probado todas las otras marcas y cree que BOPTF supera a todas ellas. De hecho, la recomienda a todo el mundo. El momento de la entrevista, Paul estaba emocionado por su nuevo barco que se estaba construyendo, Tuben, Maine, HH Marine. Este barco, tal como está, es lo que soñé tener aquí mismo. Era un Osmanville de 12 metros que había ayudado a diseñar de principio a fin. Lo llamó una plataforma increíble, claramente orgulloso del trabajo que se estaba haciendo ella. Incluso después de años Wicked Tuna, el entusiasmo de Paul no se había desvanecido. Ya sea que hablara de la pesca desde la infancia, su respeto por los veteranos o incluso la pintura de su barco, su energía era la misma. Y mientras terminaba la conversación, se aseguró de que los fanáticos supieran cuándo ver. No te pierdas el programa Wicked Tuna el 30 de mayo, a las 9:00 p.m., National Geographic Channel, con los veteranos de Wounded Warriors, saliendo nuestros barcos. Va a ser increíble. ¿Cuál es la cosa más sorprendente que has aprendido sobre Paul Hebert hoy? Comparte tus pensamientos los comentarios a continuación. Y no olvides dar me gusta, suscribirte y estar atento a más historias increíbles de la fascinante historia de Hollywood. Nos vemos la próxima vez.